Muy buenos días. La Constitución determina en su artículo 119 los 3 requisitos para quienes aspiren a ser asambleístas en nuestro país. ¿Son estos requisitos suficientes para escoger a los que manejan las leyes en el Ecuador? Este y otros temas estaremos conversando hoy con el ex asambleísta Andrés Páez, con quien develaremos la verdad sobre cómo se escoge a los candidatos para tan alta dignidad. Empecemos. Buenos días, gracias por estar una semana más en este su espacio, La Verdad. Hoy vamos a tratar sobre los requisitos legales para ser asambleísta en nuestro país. Los asambleístas son las personas que elaboran nuestras leyes, es decir, el sistema jurídico ecuatoriano se basa en la legislación, es decir, las leyes que elaboran las personas que nosotros elegimos para que desde su curul nos representen. Sin embargo, hasta el día de hoy hemos tenido consecuencias nefastas como resultado de elegir a personas que no necesariamente están calificadas o no saben hacer leyes. Sin embargo, recientemente pasamos una elección de un Consejo de Participación Ciudadana donde los requisitos para ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana sí fueron exigentes, sí fueron acordes a la función que iban a realizar. Más, para legislar y fiscalizar, es decir, hacer leyes y exigir rendición de cuentas, los requisitos son pobres, escasos o ninguno. Sobre esta temática jurídica queremos preguntarle al doctor Andrés Páez si debe reformarse la ley, si deben cambiarse los requisitos o debe continuar el Estado de Derecho actual y la legislación como está actualmente. Le damos la bienvenida, doctor Páez. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Daniel. Buenos días. No quisiera empezar a tocar el tema sin antes hacerle una acotación y que me dé su opinión sobre la situación jurídica actual del país, que hemos visto en redes sociales como se han allanado oficinas, se han empezado a involucrar a personas extremadamente poderosas y que se creían, pues, en su momento baluartes de la Corte Constitucional, baluartes de representación jurídica del país, personas de extrema confianza del anterior periodo gubernamental, y hoy por hoy pues vemos que unos están fugados, otro está preso, la mayoría fugados en realidad, y otros intentando fugar y siendo capturados. ¿Cómo ve la situación jurídica del país antes de entrar en el tema del que hablamos? No son más que miembros de esta peligrosa banda criminal llamada Revolución Ciudadana y dirigida por Rafael Correa. No son más que gente de la más alta mediocridad que encontró en el correísmo una oportunidad para salir de pobreza. Hace poco eran pata al piso y ahora tienen oficinas, palacetes, haciendas, unos vehículos impresionantes con los que casi nos pisan cuando van por las calles y que además no han tenido empacho en enrostrarnos la corrupción en la cara sin que nadie les diga nada. Durante 10 años en ese reino de la impunidad vivieron a sus anchas, hasta formaron no uno, sino 2 o 3 partidos políticos, porque González tenía su partido, el otro partido era del que dirigía Elías aquí en el Guayas y está preso, y el otro partido es precisamente del esposo de la doctora Martínez, que está ahora en la cárcel. Es decir, vivían a sus anchas en un reino de impunidad y parece que finalmente la contundencia de la investigación realizada por Fernando Villavicencio y Cristian Zurita a través del portal La Fuente y reproducido por el portal Mil Hojas ha llegado a tener consecuencias inmediatas. Yo creo que hay que aplaudir también la actuación de la Fiscalía, que tan pronto salió el reportaje, por lo menos impidió que la doctora Martínez fugue del país. Espero que no permitan que los demás involucrados en ese listado también fuguen. Yo también felicito la acción de la Fiscalía y mi pregunta es, ¿se acabó la época en la que el presidente de la República dejaba salir a un delincuente confeso a un matrimonio en Miami para que luego venga, entre comillas, a pagar su pena? Bueno, eso ha seguido sucediendo. De hecho, Ochoa se escapó, Espín se escapó. Hace poco a Patiño le dejaron escapar, a pesar de que 4 días antes yo publiqué en Facebook de que se iría por Guaquillas
y les pedí a la gente de Huaquillas que pusieran hasta carteles con la foto de Patiño. Y resulta que escapó, lo dejaron escapar. Me parece que ante el reclamo generalizado de la población por estas fugas, ahora sí se preocuparon de meter en la cárcel a esta doctora Martínez para que el grado de insatisfacción, de ira y de frustración de los ecuatorianos no sea más grande de lo que ya es por esta impunidad, porque el hecho de que esta gente escape es el reflejo de la vigencia de la impunidad, como una mezcla explosiva con la corrupción que ha dado lugar a una situación absolutamente indeseable. Se robaron 70.000 millones en esta banda criminal dirigida por Rafael Correa y resulta que no se ha recuperado sino unos pocos milloncitos. Bien, no podíamos dejar pasar este análisis, era muy necesario ante los hechos que han acontecido en los últimos días en nuestro país. Retomando el tema específico de la preocupación de quienes deben legislar en nuestro país, vemos cómo para ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana se eligieron ciertos requisitos que entre ellos tenían activismo social, activismo político, título de tercer nivel, y yo soy de las personas que piensa que para ser asambleísta y hacer leyes tengo que tener el conocimiento básico de cómo se elabora una ley para poder luego emitirla. Inclusive, para fiscalizar, debo saber cómo fiscalizar y qué argumentos tengo y cuáles son mis herramientas. Pero vemos que cualquier improvisado llega a la Asamblea Nacional. ¿Qué me puede decir al respecto? Se inventaron una serie de requisitos para poder montar una fábrica de carpetas. El Consejo de Participación fue una fábrica de carpetas, entonces ya tenían designado a un individuo. Yo, 7 meses antes de la elección de Carlos Vaca como fiscal general, dije, a él le van a nombrar como fiscal general. Ya tenían siempre predeterminado quién llegaba a un cargo. Entonces, esta fábrica de carpetas se dedicaba a eso, a fabricar una carpeta. Entonces les ponían un punto por haber ido un sábado a las 8 de la mañana a recoger unos 4 vasos de plástico botados en la cancha del barrio. Entonces les daban todo un certificado y les ponían un punto por eso. Y así sucesivamente. Pero a la gente que traía verdaderos merecimientos académicos, gente que había servido al país, todo le tachaban porque decían esto no está ilegible fuera, esto no está en copia certificada fuera, acá no han presentado la cédula fuera. Se inventaron cualquier pretexto para hacer sus barbaridades. Entonces, el Consejo de Participación fue la expresión más ridícula, tormentosa y nefasta del régimen fascista dirigido por Rafael Correa, en donde se simulaba hacer concursos para poner a los afectos al régimen. Por eso es que hemos llegado a tener las autoridades que hemos tenido. O sea, ¿a quién se le ocurre que gente como Carlos Vaca llegue a ser fiscal general del Estado? ¿A quién se le ocurre que Galo Chiriboga haya sido ministro de Energía, fiscal del Estado, embajador en España? Le faltó que le nombren reina de Alianza País. En la Asamblea Nacional están las personas realmente capacitadas para estar en la Asamblea. Carlos Julio Arosemena Monroy tenía una frase de la que yo siempre me acuerdo, porque yo estuve 4 periodos como legislador. Y Carlos Julio decía, lo único cierto en el Ecuador es que el próximo Congreso será peor que el anterior. ¿Qué hacemos para evitar que sigan llegando personas que no están preparadas para legislar, para hacer leyes, peor aún para fiscalizar? ¿Cómo impedir que estas personas sigan llegando a la Asamblea? Yo creo que hay que poner requisitos. Y los requisitos tienen que comenzar en la selección de los candidatos. Por ejemplo, yo he dicho, y ya mismo me copian lo que voy a decir, no importa. Pero este programa queda como constancia de lo que yo he dicho. Y soy el primero en proponerlo ante el país. Si los jóvenes a los 17 años tienen que rendir una prueba que se llama ser bachiller para poder ir a la universidad, yo exijo de que la misma prueba sea rendida por todos los candidatos para que puedan ser inscritos como tales. Es decir, que los partidos políticos, las organizaciones, los movimientos hagan, al menos así lo vamos a hacer en el nuestro, que quienes van a optar por una dignidad popular, al menos aprueben esta prueba que se llama Ser Bachiller, que tiene 52 páginas de preguntas de lo más variadas y que son, en definitiva, una medición de cultura
general de diferentes materias. Entonces creo que eso es básico, pero aquí el problema, porque siempre hay la tendencia de culparle al pueblo, dicen, ahí está el pueblo que los elige, no. Lo grave es quienes candidatizan a esa gente indeseable. Por eso hemos tenido los congresos correístas, pues, gente de lo más mediocre, gente que ha estado ahí solo para agachar la cabeza y alzar la mano. Ese es el problema. El problema radica aguas arriba en cómo se designan los candidatos. Y por lo menos tienen que pasar una prueba de cultura general. Si le exigen a un muchacho de 17 años que apruebe ese examen, ¿cómo no le vamos a exigir a una persona que aspira a ser legislador? ¿Por qué solo una prueba? ¿Por qué no una carrera de lo público? ¿Por qué si yo quiero construir una casa, necesito ser arquitecto, si no, no puedo construir una casa? Si yo quiero operar a un ser humano, necesito ser médico, si no, no puedo operar a un ser humano. ¿Por qué no una carrera donde realmente se aprenda de lo público, de la administración pública, de la legislación? ¿Por qué solo un examen? ¿Por qué no exigir realmente que cualquier ciudadano ecuatoriano puede ser asambleísta? Pero por supuesto que puede ser asambleísta, puede representar a su grupo y a su entorno, pero ¿cuándo vamos a exigir que sepa representar a su entorno? Bueno, por lo menos una carrera sería deseable, ¿no? Por lo menos eso. Porque evidentemente ahora las posibilidades de educación son otras, son distintas a lo que era hace 40 años cuando retornó el Ecuador a la democracia. Pero sí me parece que por ahí puede salir alguien a decir, es que no, todos han tenido acceso a la educación universitaria. Puede ser, pero ahora tenemos gente de todos los orígenes que está muy calificada desde el punto de vista profesional. La gente dice el político, y se expresa el político. Y la gente dice el político no sabe gobernar el país. Y usted me dice que ha sido asambleísta 4 veces. Al volver del comercial quisiera que me diga cuál es su formación, no política, sino académica. Encantado. Para que usted pueda dormir tranquilo, alguien debe velar por sus intereses. Ecuador Consulting Group, el bufete de abogados más completo del país. Actualmente representamos a muchas de las principales empresas del país. Somos especialistas en el ámbito laboral, penal, queremos proteger tu profesión, blindar tu empresa. Trabaja tranquilo, que yo me preocupo por ti. Ecuador Consulting Group, usted no se preocupa, nosotros lo hacemos. Decíamos que se exige calidad de políticos y no tenemos en este momento calidad de políticos. Usted menciona haber sido 4 veces asambleísta y mi pregunta es, ¿usted está preparado? ¿Cuál es su formación académica para ser asambleísta y legislar en el nombre del pueblo? Hice 2 carreras universitarias. Soy abogado y doctor en jurisprudencia de la Universidad Católica de Quito, graduado en el año 91. Y luego, en el año 2004, me gradué de licenciado en Sociología con mención en Ciencia Política. Entonces hice las 2 carreras, Derecho y Sociología, que para mí han sido un gran complemento. Luego he hecho varios cursos internacionales, me gradué de experto en Derecho del Trabajo en la Universidad de Sevilla, en España. Y he sido docente universitario durante muchos años, he sido capacitador, tengo 18 libros escritos, es decir, he dedicado también mi vida al academicismo y creo que eso es importante porque de alguna manera eso logra consolidar un conocimiento en las personas para poder servir de mejor manera a la sociedad. Bueno, la gente no sabía en realidad, solo conoce al Andrés Páez político, pero no conocía al Andrés Páez académico o laboralista o abogado laboralista. Podríamos decir entonces que usted podría o estaría preparado para efectivamente legislar. ¿Qué hacemos con aquellas personas que, siendo bachilleres y nada más que bachilleres, y esto es dudando, llegan a presidir la asamblea? Bueno, yo creo que esas personas deberían al menos tener un curso de inducción a lo que significa la legislación y la fiscalización, que es un área tremendamente compleja. No necesariamente hay que ser abogado, pero sí se necesita tener conocimientos básicos sobre lo que significa la esencia de la legislación y la esencia de la fiscalización. No descalifico a otros profesionales, por supuesto. Nosotros
entendemos efectivamente lo que es legislar, fiscalizar la gestión del asambleísta, pero ¿podría por favor explicarle al ciudadano que nos está viendo la gravedad de elegir simplemente una plancha o elegir a un seguidor y no tomarse el tiempo de saber a quién estamos eligiendo para que hagan nuestras leyes? ¿Podría explicarle al ciudadano común qué significa legislar y qué significa fiscalizar y por qué es tan importante saber elegir asambleístas? Yo creo que hay que poner un ejemplo que cabe. Si una persona se va a subir en un avión y le ponen dos aviones delante, aquí en este avión hay un piloto que tiene 25,000 horas de vuelo. Y aquí en el otro avión hay un piloto que tiene 5 horas de vuelo. ¿En cuál de los aviones se sube la gente? En el del piloto que tiene 25,000 horas de vuelo. Si es que una persona tiene que someterse a una operación de corazón abierto, le ponen aquí a un cirujano que tiene 45 años de experiencia y algo así como 20,000 cirugías. Y acá le ponen a un cirujano que tiene 2 años de experiencia y 100 cirugías. ¿La gente en quién va a confiar? En el de mayor experiencia. En el de mayor experiencia. Entonces no se trata solamente de un título académico, sino también de la experiencia que se acumula con la carrera política, que es una de las cosas que falta en el Ecuador, tener políticos profesionales, gente dedicada a la política. Yo me siento un político profesional, me he preparado para ser político y esa es una opción de vida que yo tengo, un oficio al que yo me dedico. La tarea de legislar es tan compleja de que se dictan normas, por ejemplo, las consecuencias de las normas indeseables, todas esas normas dictadas en favor de la delincuencia. Todo ese código orgánico integral penal en donde hay una barbaridad, pues. El fiscal dice, ya le voy a formular cargos al Patiño, entonces el Patiño va y se larga, pues se escapa. Cuando debería ser que antes de formular los cargos le pongan impedimento de salida, prohibición de enajenar, orden de detención y ahí sí, pues formularle los cargos. Eso es el reflejo de las leyes que están equivocadas y que son malas. Es decir, elegir mal a los asambleístas hace que tengamos leyes perversas para el ciudadano común y corriente. Es decir, que el ciudadano decente se ve horrorizado al ver que el delincuente sale libre mientras acaba de cometer el delito, pero eso es porque elegimos mal a los asambleístas y hay leyes mal hechas. Claro, el delincuente sale libre, está cometiendo ya el segundo delito y resulta de que la víctima del delito recién está saliendo de la clínica porque ha sido afectada por este delincuente. Es decir, esas son cosas que suceden y esa es la consecuencia de elegir equivocadamente a las personas. Hasta ahora hemos visto la problemática, el problema y el entrampamiento legal en el que nos encontramos al tener unos requisitos pobres o ninguno para ser asambleísta, siendo los asambleístas quienes tienen la función gravísima y delicada de realizar las leyes en el Ecuador. Al volver del corte comercial, veamos las soluciones, veamos cuál sería la solución, veamos cuál es la solución para acabar con la politiquería y empezar a tener técnicos preparados en lo público. Para que usted pueda dormir tranquilo, alguien debe velar por sus intereses. Ecuador Consulting Group, el bufete de abogados más completo del país. Actualmente representamos a muchas de las principales empresas del país. Somos especialistas en el ámbito laboral, penal, queremos proteger tu profesión, blindar tu empresa. Trabaja tranquilo, que yo me preocupo por ti. Ecuador Consulting Group, usted no se preocupa, nosotros lo hacemos. Tenemos que buscar soluciones ante los problemas. Sabemos que tenemos una generación política que no ha llevado al país por buen camino y que ha llevado a tropiezo en tropiezo. Mas, sin embargo, tenemos elementos
rescatables y que conocen de lo público y que saben de lo público. Pero acá viene una pregunta, doctor Páez. Nosotros no deberíamos ya, primero, impedir lo que usted dijo, que los partidos políticos pongan a cualquiera que le dé las ganas, a cualquier persona de televisión, deportista, y no estoy haciendo de menos a nadie, cada cual respeta su profesión, pero ¿cómo exigir que los partidos políticos pongan a personas idóneas, no obedientes al líder político, sino obedientes al mandante? Como primera pregunta, y allí va de cajón la segunda. ¿No es hora ya de una nueva generación de políticos? ¿No es hora ya de dar paso a una nueva generación de, y no digo jóvenes, estoy hablando de nuevos políticos, preparados en lo público, preparados en la administración pública, listos para ejercer y administrar lo público con la experiencia de personas que conocen de política? Supongamos que el Bolillo Gómez, el entrenador de la Selección Nacional de Fútbol, anuncia que el reemplazo de Felipao en la delantera de la Tri va a ser Andrés Páez. O sea, hasta mis amigos dirían, el Bolillo Gómez enloqueció. La gente que más me quiere diría, oye Andrés, no estás para ser el delantero de la selección, vas a hacer el ridículo. Y todos tratarían de persuadirme de que no salte al gramado del Atahualpa a jugar las eliminatorias yo. Aunque la gente me quiera, no todos por supuesto, pero ni siquiera la gente que me quiere me aplaudiría a mí, ahí reemplazándole a Felipao. Sería una barbaridad. Veamos a la inversa. ¿Qué tal si nuestros delanteros y los goleadores de la Tri se convierten en legisladores? No es el lugar apropiado para ellos. No es el lugar para atletas que nos dieron glorias en el deporte, pero que les aplaudimos en las canchas. ¿Cuándo vamos a tener, Zapatero a tus zapatos? ¿Cuándo vamos a tener un partido político que de verdad ponga sus mejores elementos y no a los más populares o los más mediáticos? Estamos en eso. Una vieja regla de la política que tiene una antigüedad enorme es el gobierno tiene que ser de los mejores. No es un problema de tener ideas de uno u otro tipo, sino de ser los mejores. Canadá es el ejemplo del gobierno de los mejores. Gente que puede pensar diferente desde el punto de vista ideológico. Pero veamos quién es el ministro de Salud en Canadá, un experto. ¿Quién es el ministro de Trabajo? Un experto. Acá en el correísmo, la regla era ser lo más mediocre posible para que le nombren ministro. Y después de un fracaso escandaloso, le daban el premio Consuelo y le hacían embajador. Y luego de embajador lo reciclaban y le traían para uno de esos concursos organizados por el Consejo de Participación para que sea burropié, empleado, sirviente, abyecto de Su Majestad Rafael I, el rey de los Andes. Eso es lo que pasaba. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos de tener una organización política que por lo menos filtre a los mejores. Conozco muchos jóvenes, y jóvenes me refiero de espíritu, no solamente de edad, que han cogido 2 y 3 y 4 carreras, han cogido 2 y 3 y 4 masterados en administración pública y quieren realmente servir a la patria y están molestos del sistema actual, molestos de las burlas de los líderes que se ha tenido lamentablemente en el país. Tendríamos que reformar la Constitución, la ley, para que sea exigible un altísimo nivel de preparación académica en lo público. No estoy hablando solo de preparación académica, sería necesario reformar y ser más exigibles, que haya requisitos más exigentes, para poder tener mejor calidad y poderle dar espacio a una gran generación que se ha preparado para lo público. Yo creo que el problema está aguas arriba. Yo creo que hay que tirar a la basura un contrato social fraudulento que es la Constitución de Montecristi. Yo creo que hay que tirar a la basura toda esa Constitución, luego se podrán rescatar 3 o 4 cosas de la parte dogmática. Un demócrata no necesita un disparate como esa Constitución en la parte orgánica para gobernar.
Un demócrata no necesita tener megapoderes ni control total sobre los organismos que le deben controlar, ni poner de fiscal a su abogado personal, como sucedió con Correa. Un demócrata no necesita ese contrato social fraudulento, hecho exclusivamente para una persona. Necesitamos una constitución que esté inspirada en la defensa de la familia ecuatoriana, en la defensa del alma del Ecuador. Y el alma del Ecuador está en la familia ecuatoriana. Por eso necesitamos tirar a la basura ese contrato social fraudulento y tener una constitución que, entre otras cosas, diseñe una parte orgánica como la relacionada con el funcionamiento del Parlamento, de manera de que hayan reglas mucho más exigentes para que quienes lleguen al Parlamento puedan ser personas calificadas. Pero además llegó el momento de volver a retomar una costumbre que se perdió y una institución que se perdió en el Ecuador, que es la del Senado. Yo creo que ha llegado el momento de tener un Senado con gente de alta calificación, con altos merecimientos, con enormes pergaminos académicos, personales, profesionales, de servicio al país, para que puedan estar por sobre la Cámara Baja, que pasaría a ser el Congreso, que dicho sea de paso, tiene que volver a llamarse como siempre, Congreso. No esta nomenclatura chavista que nos impusieron. Entonces tiene que haber un Congreso como Cámara Baja y tiene que haber un Senado en el cual se filtren las leyes, se preocupen de que las leyes no favorezcan a los delincuentes, como durante 10 años se ha hecho, sino a los ciudadanos, se preocupen de designar a la gente más calificada y más capaz para que ocupen los cargos públicos. Eso es lo que se debe hacer y creo que para eso hay que mirar aguas de arriba. No podemos estar en la política de los parches. Vamos a cambiar este artículo, vamos a poner este otro artículo, etcétera, etcétera. Eso no podemos hacer más. Tenemos que definitivamente tener una nueva constitución y, por si acaso, no tenemos por qué someternos a las reglas de Correa. Que Correa dice, no, que hay que poner los candados. ¿Qué candados? Aquí simplemente el pueblo dice, queremos una nueva constitución y vamos por una nueva constitución. No tenemos por qué someternos a las reglas de un dictador. Es importante determinar que lo que necesitamos justamente es lo que estamos tratando. Es decir, necesitamos personas que sean capaces y que tengan argumentos. Tanto así que, por ejemplo, recuerdo, y todo el pueblo lo recuerda, que cuando usted discutió con el ex presidente Correa, se le acabaron los argumentos. Y cuando a Correa se le acabaron los argumentos, no le quedó nada más que invitarlo a pelear a usted. Nunca se presentó, pues no. Sí. Pero cuando usted lo debatió con argumentos y se le acabaron los argumentos a Correa, Correa lo invitó a pelear. Sí, así fue. Me invitó a pelear y pensó que yo me iba a correr. Y lo que yo hice es aceptarle el desafío, pero lo que yo dije como condición es que, bueno, las cosas no se resuelven a golpes, pero le dije, primero debatamos los grandes problemas del país y le ofrecí un combate limpio. Eso sí, lo único que de él exigía era que no haya aruñazos ni carterazos. Esa fue una condición mínima que le puse. Un mensaje final para los jóvenes, y aclaro, de todas las edades, que están preparados para lo público y que quieren la más alta exigencia en lo público y ser parte de esa alta calidad de lo público. ¿Qué le puede mandar de mensaje? La indiferencia de los buenos es la fuente de que los malos ocupen las posiciones de gobierno. Hay gente de primer nivel en el Ecuador, hay jóvenes que tienen una formación académica seguramente mucho mejor que la que nosotros logramos tener. Hay jóvenes especializados ya en áreas que nosotros no pudimos, por ausencia de tecnología, especialmente en ese entonces, acceder a esa educación. A esos jóvenes hay que darles un lugar, pero hay que darles las oportunidades para que eso suceda y convencerles de que nadie puede eximirse de su tarea de preocuparse de lo público, porque cuando nos eximimos de esa tarea, los malos terminan gobernándonos y se roban 70,000 millones, como acaba de suceder con la década saqueada. Muchas gracias, doctor. Todos cerramos el programa, no sin antes dejar la inquietud de lo que ha mencionado efectivamente el doctor Páez. Vamos a seguir nosotros viendo cómo nos gobiernan personas que no están calificadas para gobernar. Vamos a seguir viendo impávidos de nuestros escritorios y nuestros televisores, como personas que no tienen ni la capacidad intelectual ni la experiencia para hacer leyes, están haciendo leyes. O vamos a ser actores de una nueva política, o vamos a ser los actores de un nuevo Ecuador, donde se necesita personas de primer orden, de primera categoría, para ocupar los puestos que lamentablemente durante muchos años han ocupado quienes nos han llevado a la crisis actual.
Esta ha sido la verdad y solamente la verdad. Muchas gracias. Solo la verdad.